Hola, ¿qué tal? Paz y bien, ¿cómo están ustedes? Aquí compartiendo esta idea, esta moción, esta inspiración de construir puentes. Tomando el tema del ecumenismo y el diálogo interreligioso, estamos con el licenciado Jorge Raúl Estrano. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, padre, gracias. Bienvenidos a compartir esta cápsula. Hoy el tema sería que nos presentes las diferentes denominaciones cristianas. Para nosotros, para la audiencia, para que conozcamos más profundamente, ¿no? A ver, ¿por cuál empezamos? Aquí se llama cristiano. A ver, también somos cristianos nosotros, los católicos, ¿no? No. Cristianos, lo dijimos en una cápsula anterior. A ver. Cristiano es todo el que reconoce a Jesús, Señor de la historia, último referente axiológico, digamos, es en quien hay que mirarse para ver lo que está bien y lo que está mal, para decirlo simplemente. Y un dato que se sumó en estos últimos 70, 80 años, junto con el reconocimiento de Jesús, el reconocimiento de la Trinidad. Así es. Es decir, que llamamos cristianos a todos aquellos que reconocen a Jesús, Hijo de Dios, Señor de la historia, y a la Santísima Trinidad. Esto es compartido por la Iglesia Católica Romana, que es la más conocida en Occidente, la que ha tenido mayor preponderancia históricamente, también por las iglesias orientales, dentro de las cuales están las ortodoxas, que no están en comunión con Roma, pero que comparten el dogma y la liturgia en un 99%. Nombremos algunas de ellas, a ver, por ejemplo. Y para hacerlo desde acá, la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía. Tenemos un templo acá, manejado por los Saba desde hace un siglo ya. Estaba primero el padre, el exarca Miguel Saba, y ahora está el padre Alejandro Saba. Ellos son católicos, apostólicos, ortodoxos. Esta es la novedad de las iglesias ortodoxas, para hacer un pequeño excursus, ¿no? Muchas de ellas tienen origen en algún apóstol. Claro. Lo que hace que tengan una dignidad similar a la de Roma. Claro. Que en un principio todos referían a Roma porque Roma era Pedro, y Pedro desde el primer siglo a él se recurría cuando había dificultades comunitarias o intercomunitarias. Así es. Eso se rompe con posterioridad. Hay problemas de dogma que no vamos a entrar, problemas políticos, como hay siempre entre Oriente y Occidente. El Papa era latino, estas iglesias eran orientales. Las distancias culturales eran enormes. Las distancias culturales enormes y no siempre se podían salvar. Y también están lo que se llaman iglesias católicas apostólicas romanas de rito oriental. Claro. Que tenemos un ejemplo acá en la calle Moreno, con el padre, era padre antes solamente, ahora también es obispo, de esa iglesia, que es una iglesia que obedece a Roma, pero tiene absolutamente toda su disciplina organizada desde hace 1500 años. Esto con respecto a los orientales. También tenemos la Iglesia Católica Ortodoxa griega, ¿no es cierto? La armenia. Sí, para nombrar. La rusa, ¿verdad? Hay varias. Sí. Hay varias. Claro. Y después tenemos en Occidente todo lo que surge a partir de la Reforma. La Reforma es un tema que no se puede ver solamente en una cápsula, pero fundamentalmente Lutero, con su revaloración del individuo, hizo que se produjera en Occidente una revolución que abarcó lo religioso, lo político, lo social y lo económico. Esto es increíble, por eso hemos conmemorado los 500 años de la Reforma. ¿Por qué? Y porque ha sido un hecho trascendente para el mundo religioso. Nosotros no nos podemos olvidar, como católicos romanos, que Lutero se va y se lleva todo el norte de Europa. Así es. Y esto pervive hasta el día de hoy. Coetáneamente, Eduardo VIII en Inglaterra tiene
después de haber sido el defensor de la fe, así lo había distinguido el Papa, hizo un catecismo Eduardo VIII, y está muy bien hecho, como habla de los sacramentos y todo lo demás. Tiene un problema personal, y eso no lo sabe manejar, no le lleva el apunte a su canciller, que era católico romano. Tomás Moro, Santo Tomás Moro ahora. Sí. Y toma distancia de Roma y después llega a un enfrentamiento total, nombrándose él jefe de la Iglesia y por supuesto sin ninguna comunión con Roma. Los anglicanos. Que son los anglicanos, porque es la Iglesia de Inglaterra. Esto con el tiempo se ha morigerado. Sí. Han tenido el obispo de Westminster, es la autoridad religiosa después de la reina Isabel, y han tenido contactos muy fructíferos con Benedicto XVI, con Benedicto XVI, y actualmente con el Papa Francisco. Tal cual, porque digamos que Isabel II tiene muchos años, pero no tantos para haber dialogado con Benedicto XV. No podría, Claro, por una cuestión de él. Pero es importante esto que estás diciendo, porque ya con Benedicto XVI se había aceptado a muchísimos anglicanos, sacerdotes y laicos, incluso miembros de la familia real, que pidieron pasarse al catolicismo y fueron aceptados creándose una diócesis especial para ellos en Inglaterra. Y un dato, así un poco de televisión banal, pero el futuro rey de Inglaterra, Dios mediante, tiene una esposa católica. Claro. Y esto hace 500 años que no se veía, lo cual yo no sé cómo van a aceptar esa cuestión, porque era terrible hasta este momento que hubiera un católico cerca del poder. Claro. En este momento, esta señora es católica, toda la familia es católica. Sí. Así que, pero esto muestra, perdón, ¿no?, sí, por la digresión, pero esto muestra también que las viejas rivalidades que parecían sangrientas se han ido morigerando. Claro. A tal punto de permitir matrimonios mixtos que hasta pueden llegar a un lugar de privilegio como es el de reina de Inglaterra, ¿verdad? Exactamente. Y entonces hay una cosa muy importante. Cuando muchas de estas iglesias, digamos luteranas a protestantes, van a Estados Unidos, ahí comienzan a subdividirse. Por eso aparecen tantos nombres que a nosotros nos suenan. Por ejemplo, a ver, algunos de ellos. Metodistas, presbiteranos, ¿no es cierto? Bautistas, adventistas. Todas esas son denominaciones que todavía son consideradas iglesias. Y después viene un gran movimiento, que es el evangelismo, claro, donde están todas estas iglesias pentecostales. Claro, que acá en Rosario son unas 300. Claro, grupitos que se van subdividiendo. Se van subdividiendo porque ellos en su estructura tienen esto de que cada pastor puede hacer su rebaño y puede predicar él desde él, no desde una comunidad jerárquica. Luego la multiplicación es enorme. El tema interesante es no dejarse obnubilar por lo que se ve en primera visión. Son comunidades muy pequeñas, por eso pueden realizar cosas que a veces no se ven en comunidades más grandes. Pero son cosas que también se pueden hacer en las comunidades grandes, claro, cuando hay grupos que tienen la intencionalidad de hacer grupos de oración, por ejemplo. Claro, y además se nota en ellos, bueno, no en todos, pero bueno, esta cosa del amor del principio y esta cosa también poderosa, por ahí milagrera, por ahí de intervención en los medios masivos de comunicación, incluso han tenido canales de televisión o redes de televisión enormes. Tienen muy basado mucho en la ofrenda un ídolo milagrero, bueno, en fin, toda esta cosa que a mucha gente, y con razón, la repliega y dice, no, yo con esto no quiero saber nada. Pero como decimos, esto es, algo que en las iglesias cristianas tradicionales no han sabido, no han podido detener, y entonces en Estados Unidos sobre todo, se han multiplicado por cientos, por miles estos grupos, que muchos son fundamentalistas, ¿verdad? Y entonces son intolerantes y son agresivos. Entonces eso hace que haya choques constantes a veces con los católicos que viven en Estados Unidos, por ejemplo. Hay una cosa que dijiste al inicio que yo lo quiero aclarar. Dijiste que para ser considerado iglesia cristiana también había que tener un reconocimiento de la Santísima Trinidad, o sea, Dios como Padre Creador, Jesucristo Dios.
Redentor y Salvador, el Espíritu Santo santificador. Esto no ocurre con dos grupos que están muy presentes en América Latina, que son los mormones y los testigos de Jehová. Lo digo claramente porque los mormones y los testigos de Jehová no son ni siquiera cristianos. Entonces no podemos tener con ellos más que un diálogo cultural, por decirlo de alguna manera, porque andan dando vuelta ahora desde un punto de vista más bien de acción social. Y la gente no lo sabe. Ellos no, por más que el otro día le han regalado al Papa Francisco una imagen de Jesús de mármol, los recibió el Papa Francisco, ellos no lo consideran a Jesús Dios Salvador. Entonces esto también es importante. Yo no los mencioné precisamente porque no son cristianos. Exactamente, pero es bueno tenerlo en cuenta. Igual que los hermanos de la fe Bahá'í. Claro. Que también fueron creados el siglo pasado, a principios de este siglo, y tienen su sede en Israel, su Vaticano en Israel es hermosísimo, pero tampoco son cristianos. Perfecto. Bueno, entonces creo que más o menos como una presentación, así como un pantallazo, creo que ha servido mucho y te agradecemos. Por supuesto, esto también creo que ayuda a que ustedes busquen información, que después vamos a dar algunas páginas web para que ustedes sigan buscando información sobre esto, para poder crecer en esto de construir puentes en el ecumenismo, en el diálogo interreligioso. Gracias y hasta la próxima oportunidad. Paz y bien.